¿El estrés puede modificar la respuesta inmunológica? Sí, evidentemente que sí. El estrés lo podemos entender como la reacción que tiene nuestro organismo sobre un evento que podemos interpretar como estresante, que puede ser real o puede que no sea real. Entonces, para que realmente consideremos que ese evento estresante, valga la redundancia, es estrés, tiene que haber una respuesta, una modificación en nuestro organismo. Entonces comienza por el hipotálamo, ¿no? En donde segrega una hormona llamada corticotropina. Entonces esa corticotropina estimula a nivel de hipófisis otra hormona que se llama adrenocorticotropa. Ya en el torrente sanguíneo, pues viaja hasta donde están las glándulas suprarrenales y allí empieza a segregar glucocorticoides, específicamente el cortisol. Entonces está más que comprobado que el cortisol en altos niveles pues disminuye todos los parámetros de la respuesta inmunológica. De hecho, a nivel de psiquiatría se encuentra que los pacientes que han sufrido de trastornos depresivos crónicos y bastante sostenidos, espaciados en el tiempo, presentan niveles altos de cortisol y esto los hace vulnerables, los expone a otros cuadros, a enfermedades infecciosas, por ejemplo, e incluso al cáncer. Por otro lado, o sea, lo que les he comentado hasta ahorita es una respuesta sobre el estrés a nivel emocional, pero que hay otros niveles de estrés que son la sobrecarga de trabajo, por ejemplo. Ahí la respuesta es diferente. Allí entonces lo que se aumenta la producción es de la catecolamina, específicamente de adrenalina y noradrenalina, que también son fuertes inmunosupresores. Entonces no solamente afecta el sistema inmunológico, sino que también afecta otros sistemas. Recientemente hemos visto algunas investigaciones de algunos médicos internistas que analizando la situación de estrés que estamos viviendo en Venezuela y se les hace muy difícil manejar pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes. Entonces el estrés puede potenciar enfermedades crónicas como esa y bueno, no solamente allí, porque afecta todo, afecta inclusive la parte gastrointestinal, la parte reproductiva. Siempre va a haber un órgano de choque que es como quien dice quien paga las consecuencias por ese estrés. Es un enemigo silencioso que mata, que puede cobrar nuestras vidas o digámoslo así, es la puerta de entrada para muchas enfermedades. ¿Es posible asociar el estrés con algún trastorno psicológico? Sí, sí es posible. Hay un autor, si mal no recuerdo, canadiense, llamado Hans Selye, que él realizó una teoría muy descriptiva sobre el estrés y sus etapas, ¿no? El estrés comienza con una reacción de alarma, en donde, como lo explicamos anteriormente, ante la llegada de un estresor, pues entonces el organismo comienza a responder ante ese estresor generando una serie de cambios, ¿no? Entonces, si ese estresor permanece en el tiempo, digamos, permanece una semana, permanece 3 días, permanece por un mes, entra a una fase de resistencia, en donde el cuerpo trata de generar recursos para poder combatir con ese agente estresor. Entonces, en esa fase de resistencia es en donde nosotros podemos asociarlo con trastornos de ansiedad, por ejemplo. Hay una gran diversidad de trastornos de ansiedad. Hay que diferenciar que la ansiedad genera reacciones fisiológicas muy parecidas al estrés, pero no es lo mismo. Vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Vamos a colocar este ejemplo. Imagínate que tú estás trabajando 15 horas diarias. Entonces es realmente una sobrecarga laboral. Entonces llegaste a tu casa y tienes unas 6 horas para descansar. Digamos que trabajar esas 15 horas diarias es el estrés, pero no duermes, presentas ahora insomnio porque estás pensando en lo que vas a hacer en las 15 horas de mañana. Ya eso es ansiedad. Entonces estás anticipándote a lo que será y esa preocupación genera un insomnio, ya eso es ansiedad. Entonces en esa fase de resistencia es donde se ven esos trastornos de ansiedad o una enfermedad que se llama trastorno de estrés agudo, ¿no? Que genera unos síntomas muy parecidos a lo que serían unas enfermedades cardiovasculares. Y el estrés, si permanece por mucho tiempo, va a generar la última fase, que es donde termina todo, que es la fase de agotamiento, donde el cuerpo literalmente colapsa. Y ahí es donde viene la depresión. Entiéndase la depresión que no es tristeza. La tristeza es una emoción que no dura más de 24 horas. Ah, bueno, yo amanecí esta mañana un poco triste. Bueno, pero resulta que luego a las 2 horas estás estable, ¿no? Pero hablamos de depresión como una tristeza patológica clínicamente, una tristeza que dura alrededor de 2 semanas o más. Y entonces tiene 2 síntomas claves que son la astenia y la anedonia. La astenia es esa dificultad para movilizarte, ¿no?
por ejemplo, hoy tenía que hacer 10 diligencias y solamente logré hacer una, o no pude ni siquiera levantarme de mi sitio. Esa dificultad de movimiento, esa es la astenia. Y la anedonia es esa pérdida o incapacidad de sentir placer por las cosas que antes te hacían ilusión. Oye, por ejemplo, me gustaba mucho los sábados ir a jugar béisbol. Bueno, ya eso no me hace ilusión. Me dan mi comida preferida, casi que inapetente. Eso es la anedonia. Esos son los síntomas como termina finalmente el estrés en esa fase de agotamiento cuando se lleva a algo, digamos, muy sostenido. ¿De qué manera influye la situación actual del país en el estrés que está padeciendo la mayoría de la población en Venezuela? Yo quiero enfocarme en la parte psicológica, ¿no? Las consecuencias psicológicas de sobrellevar todo lo que estamos pasando. Yo creo que el estrés que vivimos los venezolanos es muy diferente que el estrés que vive un trabajador japonés o el estrés que vive un trabajador en Alemania o en países desarrollados, porque ellos tienen cómo compensarse, ¿no? En esos países tú trabajas bastantes horas al día, pero a la final puedes decir, bueno, me voy de vacaciones 1 o 2 veces al año y compensa, ¿no? La situación que vivimos nosotros acá es diferente. Vivir en un país con una hiperinflación es sumamente estresante porque tienes que manejarte con mucha creatividad, porque tienes que duplicar y triplicar tus ingresos para que la mayoría, el grueso de la población, por ejemplo, hay que trabajar 2 o 3 veces más con creatividad para poder sobrellevar gastos básicos, elementales. Y se suprime, por ejemplo, lo que serían los costos o lo que sería la recreación, por ejemplo. Entonces, psicológicamente eso crea frustración, crea irritabilidad. Entonces las personas están con un alto nivel de agresividad en la calle, porque es una situación a veces que para un sector de la población escapa de las manos controlarlo, ¿no? No está en el poder controlarlo, una situación como esta. Entonces sí tiene muchos niveles de afectación. Lamentablemente este año nosotros estamos viendo que esto puede afectar matrimonios, porque si no trabajan en equipo, si no pueden establecer, digamos, nuevas estrategias de cómo afrontarlo. Entonces es un asunto de creatividad. Por ejemplo, un profesional que dice, bueno, también tengo talento para hacer, digamos, fabricar muebles y puedo ser profesional 8 horas y después puedo ser un carpintero. Y eso puede ser una manera de poder intentar doblegar esta situación que se está viviendo. Afrontarlo de la mejor manera. Hay una palabra que es la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de sobreponerse a estas dificultades. Hay que llenarse de esperanza, hay que llenarse un poco de trabajo y también el hecho de sentir de que la situación tiene control es no quedarnos estancados, porque frente al estrés podemos reaccionar como los animales, ¿no? Los animales ante una situación amenazante o se paralizan o huyen. Entonces vamos a intentar nosotros razonablemente de tratar de afrontar la situación. Entonces afrontarlo significa que por un lado ataco el problema, identifico que el estrés está presente, identifico la causa de lo que me está causando ese estrés y luego también la reacción emocional. Hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, vivir estresado porque tengo una enfermedad crónica, una enfermedad que puede conllevar a la muerte. Eso no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la forma como yo reacciono para afrontar esa enfermedad. Entonces aquí la variable personalidad es muy importante porque hay personas que son muy vulnerables frente al estrés y hay personas que son muy fuertes, con mucha templanza. Pero lo cierto es que sí hay maneras de poder fortalecernos, hay maneras de poder afrontar esta situación. ¿Cómo podemos manejar el estrés? Bueno, se me ocurre también qué es lo que no tenemos que hacer frente al estrés. Lo que hay que buscar es una válvula de escape, pero lo peligroso es que para muchas personas eligen válvulas de escape que son inadecuadas. Muchas personas buscan instintivamente y erróneamente tratar de equilibrarse emocionalmente con drogas, por ejemplo, ¿no? Estabilizarse emocionalmente a través de eso. Hay que buscar una válvula de escape y en esto cada quien tiene diferentes gustos, pues. Hay personas que pudiese ser muy efectivo el deporte, hay personas para quien pudiese ser muy efectivo, por ejemplo, bailar. Hay personas, lo importante es que hay que hablar, tenemos que hacer catarsis. Nosotros ha rendido un muy buen fruto el hecho de poder, si estamos padeciendo de la misma situación, hacemos catarsis, comentamos, hablamos, porque si trabajamos como equipo también. Imagínate un núcleo familiar que en lugar de estar irritables, que en lugar de pelear y discutir,
No, nos reunimos es a ver cómo vamos a resolver como equipo la situación que estamos enfrentando, por ejemplo. Entonces, hablar es importante. Intentar reírse. Hay un estudio que hicieron hace varios años en donde algunos pacientes que estaban en una sala de hospitalización, hubo un grupo a quienes le colocaban pues constantemente humor, ¿no? Películas de humor, y otro grupo a quienes no le colocaban nada. Y bueno, sorprendentemente el grupo que le colocaban películas de humor habían experimentado una recuperación mucho más rápida, ¿no? Eso tiene una explicación. Entonces el humor es bien importante, hacer deporte, buscar esa válvula de escape y sobre todo la creatividad de saber cómo podemos afrontar las cosas. Es lo que llamamos en psicología la autoeficacia. Cuando se me presenta un reto, tengo que buscar la manera más adecuada de poder resolver ese reto. Inclusive para muchas personas el reto está en tener un plan B, por ejemplo. A veces uno le puede recomendar a las personas ese plan B. Plan B puede significar, ya nadie puede criticar a otra persona porque diga quiero planificar irme del país. Aunque irse al país de por sí también es un evento muy estresante, ¿no? Está entre las 10 cosas más estresantes que puede vivir un ser humano. Pero plan B significa poder reajustarse y poder afrontar la situación de la forma más adaptativa, más razonablemente adaptativa. Esas serían algunas de las recomendaciones generales que pudiésemos dar para afrontar el estrés de una forma adaptativa. ¿Qué le diría a esas personas que hoy en día sufren del estrés? ¿Qué podemos decir? Que primero tenemos que identificarlo. Porque hay personas que tienen una emoción, que tienen una queja y no lo reconocen. Identificarlo. Y luego identificar exactamente la situación que te lo está generando. Porque para lo que me puede estresar a mí puede ser muy diferente a la situación que le puede estresar a cualquiera de ustedes. Y entrenarse en recursos para enfrentar eso. Buscar ayuda. Es importante también los grupos de apoyo, buscar ayuda. Poder hablar, poder hacer catarsis sobre eso, es una de las cosas que podemos recomendar.